mujer agarró a mi hijo y lo aventó al inodoro. Ella mató a mi hijo. Ella está mal de la cabeza, yo no maté a nadie, no maté a nadie. ¿Por qué echaste el feto en el inodoro? Estábamos bien en principio, pero me empezó a decir, que era una Empezaste a que era una agredir, cualquiera, tú y es cuando dijiste yo me que alteré. Yo quería experimentar o saber lo que se siente tener novio, tener sexo, y ella no me deja. Es que tú no puedes Es estar que con nadie. estás loca, porque déjame en paz. esa vagina es mía. Señora. Gracias a ti yo estoy viva. Tú Pues me has qué dado bueno, vida. ahora déjeme en paz, Doctora, señora. Permítame. Pero- A mí me dio el doctor 6 meses de vida. Yo tengo cáncer de estómago, de páncreas. Yo lo que quiero es vivir. Tú eres mi cura. Esta vagina es mía. Es mía y me deja Tú en me paz, por favor. perteneces. Mira cómo vengo. ¡Ja! Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. Bueno, baby, aquí siempre, aquí haciendo. Si tú estás triste y acongojado, en derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El filósofo romano Séneca dijo: torpe pérdida es la que por negligencia se hace. Un cordial saludo y bienvenidos a este espacio que nos damos hace 15 años, usted y yo, donde resolvemos conflictos, reflexionamos y nos divertimos también. Bueno, vamos a ver de qué se trata el primer caso del día de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Es muy difícil levantarse cuando tus sueños terminan en una alcantarilla. Es duro. Muchas veces las buenas intenciones se manipulan para cambiar la realidad. Buenas tardes, bienvenidas. Buenas tardes. Abril, usted es la demandante de este caso. Descríbame quién es Kimberly, por qué la demandas y qué pides para resolver este caso. Así es, yo vengo a demandar a esta tipa por asesina, porque Asesina ella no. botó a mi hijo por el inodoro y no nada más eso, se encargó de meter a mi esposo a la cárcel y yo quiero que ella pague $100,000 por los daños y perjuicios que ha causado en mí. Yo no vivo en paz desde ese día. Ok, suena horrible lo que estás diciéndome. Así es, doctora. O sea, tú me dices algo así y yo lo primero que reacciono es, ¿pero cómo es posible que esta mujer esté aquí y no esté en prisión? ¿Quién es ella? ¿Qué relación tienes tú con ella? Le voy a platicar. Hace 7 años yo me casé. Desafortunadamente no podíamos tener hijos, era nuestra ilusión tener hijos, hasta que en 6 meses el doctor nos dio la noticia de que yo estaba embarazada. Para mí ese día fue grandioso. Ajá. Resulta que después de unas 2 o 3 semanas descubrí que mi esposo estaba saliendo con esta mujer. Básicamente ella me destrozó. Ay, esta señora es la Esta señora. mujer, la amante Así es. de tu ella marido. es la amante de mi esposo. Así es, doctora. O sea, que tú te enteras que tu marido tenía un amante mientras que ustedes estaban con la gran ilusión de Así ser es. padres. Eres un Así cochino, es. Ajá. mentiroso. Ok. Después de ese tiempo yo le dije a mi esposo que yo no quería saber nada de él. Yo iba a tener a mi hijo, yo iba a luchar por mi hijo, salir adelante sola. Ok. Él me prometió, me rogó, me suplicó que le diera otra oportunidad, que él iba a terminar cualquier tipo de relación con esta tipa. Yo le creí, yo sé que él fue con ella, habló y le dijo que lo dejara en paz, que nos dejara en paz ser felices. ¿Estabas tú ahí cuando él lo hizo? No, doctora Polo, él a mí me dijo que él había terminado. Bueno, mentiras, pero son mentiras, es momento, mentiras. por favor, no hables tú. Yo lo que quiero es que hablemos siempre con los hechos y que sean consistentes para que nosotros mismos no nos engañemos. Él te dijo que terminó con ella, Sí, pero no te dio prueba de nada, no te trajo unas imágenes, un video donde tú lo veías claramente hablando con ella, diciéndole quiero terminar y todo eso. Él te dijo que lo hizo. Él me dijo Perfecto. que había terminado con ella. Muy bien. Que ya no había nada entre ellos. Ok, Yo ¿qué le pasó? creí. Ok. Después de ese tiempo, ella le empezó a llamar por teléfono. Para que me dejara en paz. Ella lo siguió buscando. Ella no se quiso alejar.
ella siguió me buscándolo, dejaba en paz. tratando de perjudicar nuestro matrimonio, porque ella no quería ¿Qué dejarlo. hacía? ¿Qué hacía? Ella le llamaba, ella le decía que ella no iba a permitir que nosotros viviéramos Está felices. inventando. En ese entonces yo hablé con mi esposo, le dije, ¿sabes qué? Tienes que ir con esta mujer y poner un punto final a esa relación. Cuando mi esposo fue a buscarla y pedirle, ella lo acusó de daños que según dice que trató de asesinarla. Mi esposo, gracias a eso, está ahorita preso. Él tiene la culpa. Gracias a que Espera, ella- ay, o sea que estando aquí con ella llama a la policía llega y encuentra causa probable para detener a tu esposo, Así es. quien en este momento está enfrentando cargos penales por violencia doméstica. Se lo merece, Según es lo se que merece, ella se dice, lo merece. que Ok, yo lo dudo. perfecto. Yo ¿Qué lo pasó dudo. después con tu embarazo? Yo después traté de arreglar las cosas, traté de buscar a esta persona para que ¿A retirara ella otra los vez cargos. trataste de buscarla? Yo la busqué para tratar de Hasta que perdí mi retirara trabajo por los su cargos. culpa. Yo quería que mi esposo saliera de la cárcel. Yo hablé con ella, la busqué varias veces para que retirara esa denuncia. Ella al principio no quería hacerme caso, me colgaba el teléfono y todo, hasta que yo fui directamente a su trabajo. nada que Entonces tú Y yo comenzaste le- a acosarla a ella no para que quitara los necesariamente cargos. Está bien. acoso, pero yo fui a buscarla, a pedirle. Entonces ella decidió aceptar que nos viéramos en un café. Yo llegué a ese lugar esperanzada que esta mujer iba a retirar esa demanda. Resulta de que me empezó a agredir, me empezó a decir que ese hijo no iba a nacer, que ella se iba a encargar de que ese niño naciera muerto, de que ella iba a destruir mi matrimonio, que no iba a permitir que fuéramos felices. Yo en ese momento me Porque me alteré dijo cosas demasiado, malas. empecé con dolores y sangrado. Yo me fui al baño. En ese momento que yo fui al baño, básicamente yo me sentía ya muy mal. Yo entré, mi hijo lo perdí, doctor Apolo. No Mi había hijo un se niño, salió. está mal de la Espérate cabeza. un momento. No, espera. ¿Cuántos meses tenías de embarazo? 4 meses, doctor Apolo. Oh, tenías 4 meses de embarazo. Fuiste al baño y tuviste Un aborto. espontáneo. Por la, cierto. la culpa de esta mujer Yo que traté de empezó a ayudarla. agredirme. Yo gritando desesperada por ayuda, porque yo no quería perder a ese hijo. Después de 7 años que traté yo de embarazarme, Ajá. Ok, esta espera, mujer me lo cortó. ¿qué te hizo? Esta mujer agarró a mi hijo y lo aventó al inodoro. Pero Está ¿cómo mal. agarró al niño? El niño estaba ya en el inodoro. ¿Tú no tuviste la pérdida en el inodoro? Estaba en el suelo, doctor Apolo. No es cierto. Ok, Yo espérate, empecé a gritar. Espérate un Déjeme momentito, decir mi historia. espérate un momento. Cálmate un momento, cálmate. Déjame hacer un corto receso para que cuando regresemos me cuentes esos hechos. ¿Dónde estabas tú parada? ¿Dónde estabas en el inodoro? ¿Cómo entró ella? ¿Qué hizo? ¿Dónde recogió el feto? ¿Y qué hizo después? Regresamos después de este corto receso, no se vaya. Se me salió mi bebé, en eso esta Entra tipa ella al No baño. había bebé, no había bebé. Lo único que hace es recoger todo, aventarlo al inodoro y bajarle. Caso cerrado. Lugar, esperanzada que esta mujer iba a retirar esa demanda. Resulta de que me empezó a agredir, me empezó a decir que ese hijo no iba a nacer, que ella se iba a encargar de que ese niño naciera muerto, de que ella iba a destruir